Hola, soy José Rodríguez, pero conocido aquí en Miami como Mr. Credit 305. Le quiero dar las gracias a ustedes por estar otra vez en este gran show, nuestro podcast, Soñando con Mr. Credit 305. Hoy va a ser un show bien especial. Vamos a hablar de temas importantes y vamos a conocer una persona que para mí ya lo conozco como familia. Y vamos a hablar de cosas del sueño que muchos queremos, ese sueño de tener su casita. Pero primero, antes de comenzar, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Urgent Credit Solutions por permitirme estar aquí, a Unsupervised, también la ropa exclusiva aquí en Miami para todos los latinos que ya sale pronto, por también apoyándonos en este show, también a Mr. Business 305, también a AM Capital Consulting Team y también alguien que vamos a conocer bien pronto, una compañía bien especial, My Mortgage Inc. Entonces, sin parar, vamos a empezar esta entrevista con alguien exclusivo, que lo tuvimos que sacar porque tuvo una reunión bien importante. Sé que una persona importante con mucha influencia aquí en Miami que ayuda a tantas personas a obtener ese sueño humano. Porque muchos dicen que el sueño americano, a mí no importa dónde usted está, no esté sentado en cualquier parte del mundo. Todo el mundo tenemos un sueño de tener una casita para nuestra familia, porque como nosotros, todos queremos un techo para nuestra familia. Entonces, sin esperar más, quiero introducirlo a mi amigo, a Joel Lopez. Joe, welcome to Soñando con Mr. Credit 305. Mucho gusto. El gusto es mío. Now, I'm going to tell you, Joe, this is Spanglish. We're here in Miami, so we can be all you can be relaxed. We want to Spanglish it is. Spanglish, español, inglés, y si hay otro lenguaje también lo hablamos. So, Joe, tell me a little bit about you. My name is Joel Lopez, and I am a mortgage broker, and I've been in the business for over 18 years. And I love what I do. I love, having the homeowner achieve their ultimate goal, which is to get them in a house. So that's what we do. When in 18 years is a long time, which I congratulate you. So it means that if you've helped hundreds, if not possibly thousands of families have an opportunity to get into the home, and that's actually a conversation that I wanted to have with you. That's why, as an expert in your industry, I was so excited for you to be here, and I want to say thank you for from your busy schedule. I know you come from an event today, and you made the time to be in our offices, and I appreciate that. I know a lot of people are thinking, they're asking. First of all, before we continue, I have some questions for you, but sure. I want my audience to know who you are. What got you into the mortgage business? Why mortgages in 18 years? I got into the mortgage business by following what one of my uncles was doing, right? Okay. So it just got me into the business. I liked it since day one. It's something that I really enjoy to do. And it's something that just goes easy with me liking my actual job. So part of it is, liking what I do, and the other part is just my personality of helping people, and this is a way that I feel like if I can help people achieve their goal, which is to buy a house for them and for their family. I'm gonna admit something to the audience that was already shared with you. Since the moment that I met you, I gravitated to your passion, and that's important because when you're talking to the families that need help, people families that come here, whether they're new in this country or they just have plans, just by understanding your passion is incredible. So I congratulate you for that, and I can tell that you're a leader on what you do. So you got here from what country? What's your family? A little bit more about you. I'm Cuban, okay. And my entire family is here, and I've been here for a while already. And nothing. That's what we got. Para los que están escuchando, mis oyentes españoles, tenemos aquí a Joel Lopez, 18 años en la área de, ¿cómo se dice en español? Hipotecas o mortgages o préstamos de casa, ¿verdad? Hipotecas. Hipotecas. A mí el Spanglish no es tan bonito, ¿verdad? El español. Pero 18 años, señores, lo que estaba conversando con Joe es que lo conocí en un evento hace unos días, no mucho tiempo atrás, y vi la pasión y el querer ayudar a tantas familias. Es un tema que por eso quise invitar a Joe, lo saqué de una reunión bien importante para estar con nosotros, pero la pasión es cubana, ¿verdad? Tiene familia latina. Todo el mundo pasamos las mismas situaciones como familias latinas, ¿verdad? Y por eso entendemos no solamente la industria, lo que conoce yo, pero también nosotros como latinos, ¿verdad? Nosotros los que estamos aquí en la sur de la Florida, en la área de Broward, de Miami-Dade, o donde quiera que esté. Obviamente, como me conocen, Mr. Credit 305, ¿qué es Mr. Credit 305? El crédito. So, como decimos nosotros, Joe, the Latino says FICO, or it's FICO, right? And
Whoever doesn't know, FICO is el puntuaje o el punto, right? FICO score. How important, and this is where I come with my questions. I have strategic questions I want to ask you because I want my listeners to hear that. But I also want you to, before I go ahead, because I speak a little fast, to my partners, to you, the realtor, to you that's looking for a strong partner, okay, that has a passion, that's going to give world-class service to your clients. I want you to stop what you're doing. Don't run for your coffee or whatever. Get to know this person is very special to me because it might be someone that you definitely want to partner up with for your clients because he understands something that I understand, that whatever we do is a reflection of you. So when we talk about the FICO, what is the minimum FICO score for someone to get a home? Where's their starting on the FICO? The minimum FICO score for an FHA loan is 580. Okay. And the minimum FICO score for a conventional loan is 620. And those are the minimum FICO scores that you can actually get into a loan with those scores. Okay. So the possibility of buying a home is at least a minimum of the high fives. It's not the best credit, guys, but it's at least get you into the door an opportunity to do a mortgage, right? Correct. To purchase a home. What docs are needed when someone's getting ready? Okay, I want to call Joel. I want to talk to the team at my mortgage. I have the score necessary based on what they're hearing from you. What kind of documents do they have to prepare before they give you a call? Or is there any? Okay, so I always ask for their tax returns. That's the first thing that I ask for. Just to review if they're a W-2 or if they're self-employed or what type of borrower this borrower is going to be. Okay. So that is the first thing that I ask for because without income, you're stuck. Sure. With credit or less than perfect credit, that's why we have you, and those things can get worked on, right? And that's how that part works. Entonces, para mis latinos seguidores, los que están escuchando ahora, ¿cuáles son los documentos? Porque es una de las preguntas que me llaman muchas veces los clientes cuando ya están graduándose de nuestro programa y dicen, ahora quiero comprar esa casa, estoy listo, José. ¿Y cuáles son los documentos? Lo más importante, obviamente, tienes que tener trabajo, ¿okay? Tienes que tener algo de ingreso, tienes que comprobar ese ingreso y por lo menos con los tax returns o lo que recibes para tus taxes cada año, ¿verdad? Que vas a reportar con IRS. Eso es el primer paso para poder, obviamente, empezar con el proceso de préstamo con My Mortgage. Am I correct? Correcto. Now, el enganche. That's something that I get asked a lot, Joe. How much down payment? A customer comes in, they got good scores. Hopefully, they got more than a 580. And let's get a nice little score. They saw Mr. Credit 305. We hooked them up. We got them the good credit. They've been working 1 or 2 years or a period of time in their employment. They got the taxes, tax form. They got the documents that you need. Now about down payment. What do they need? What do you recommend? El enganche, como dice José. El down payment para FHA es el 3.5% de lo que vale la propiedad. Y para convencional se puede hacer con tan solo un 3% de lo que vale la propiedad. En este momento hay asistencias que el gobierno o que el programa está ofreciendo que se puede hacer hasta 100% del préstamo. Eso quiere decir que solamente con los gastos de cierres puedes obtener un préstamo. Okay. Dependiendo en el programa, dependiendo en el historial de tu trabajo y dependiendo del crédito también. Obviamente, mientras más mejor tienes el crédito, mientras más alto tienes el puntuaje, más flexibilidad hay para ese tipo de préstamo. Ahora, algo interesante que mencionaste sobre el Down Payment Assistance, o por lo menos que no tengas que traer nada en down payment, menos obviamente el closing cost, o son los gastos de cierre, ¿verdad? Correcto. Yo sé que lo que muchos van a decir, pero estás hablando de un puntuaje de crédito, el FICO. ¿Cuál sería ese puntuaje de FICO? Porque me imagino que muchos van a estar preguntándome eso, me van a estar llamando. ¿Qué es lo que estás mirando? Para la mayoría de los Down Payment Assistance que nosotros tenemos, el puntuaje mínimo es un 620. Okay. El mínimo, tú sabes, hay algunos que requieren un poco más, pero para todo diferente tipo de casos, siempre podemos entrevistar al cliente, ver
qué puntuaje tiene y ver para qué programa se le puede ofrecer al cliente en ese momento. Entonces me imagino yo que el primer paso es tener la consulta contigo con tu equipo, ¿verdad? Ese es el primer paso. Perfecto. Y antes de seguir, si ellos se quieren comunicar contigo o con tu equipo, ¿cuál es la mejor manera que se pueden comunicar contigo? La mejor manera es, primero, llamarme a mí. Mi teléfono, Joel Lopez, mi teléfono directo, 786-280-8882. 786-280-8882. Llámame, yo siempre estoy disponible para hablar con el realtor, con el cliente directamente. Si no contesto, me mandas un mensaje y yo inmediatamente le devuelvo la llamada. Y eso es importante, señores, especialmente ahora que he hablado con ustedes, los realtors y los brokers, que están buscando una buena relación, ¿verdad? Una persona que lo va a ayudar con todo el proceso de sus clientes. Ustedes que son profesionales están siempre enfrente de sus clientes. Entonces, usted quiere enfocarse en lo que ustedes son fuertes, ¿verdad? Y obviamente mostrar casa, obtener relaciones, hablar con sus clientes, hablar con las familias, identificar sus necesidades. Ahora le estoy presentando a una persona, un compañero mío, que estamos haciendo cosas muy especiales que ya pronto vamos a estar anunciando. 18 años en el negocio, 18 años, señor, 18 años, latino, aquí en la sur de Florida, conoce su área y contesta la llamada. ¿Es that your cell phone? ¿Ese es tu celular? Ese es mi teléfono directo. Y te dio el celular, señores, ¿ok? Es bien raro que uno ve eso. Y eso es lo que está esperando usted los realtors. Honestamente, no sé si tú sabes, yo tengo muchas relaciones con muchos realtors. Una de las quejas más grandes que yo escucho es que dicen, no me contesta la llamada. El prestamista no me contesta, no sé lo que está pasando, José, ayúdame. Entonces lo que me está explicando es que tú estás dando tu número personal, que tú estás ahí para ayudar al cliente y también a los realtors. Todo el tiempo yo estoy disponible, llámame y verás. Una pregunta que también tenía Joe es en cuanto al pago mensual de la casa, del mortgage, ¿eso cambia? No cambia. Okay. Te explico un poquito, no cambia, es basado en tu crédito, es basado en el interés, es basado en el seguro de la propiedad y es basado en los taxes de la propiedad. Pero el pago no cambia. Fijo por 30 años. Algo que escuché hoy que era bien interesante, lo estaba mirando en noticia y esa persona que estaba hablando dijo algo importante. Tú puedes pagar por una casita, pagar un interés o pagar todo el interés por rentar, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando es que ese paguito, que ese compromiso, como sabemos, por lo menos aquí en Miami, la renta sigue subiendo cada año, sigue subiendo y por lo menos uno ya puede planear su futuro. Si usted tiene una casa, quizás no sea la primera casa de su sueño, quizás una casa para empezar, aunque sea, ¿verdad? Pero tú ya tienes un pago fijo donde tú puedes ya calcular tus finanzas, quizás alguna vez no conocerme a mí, ¿verdad? Que eso lo quiero, entonces por lo menos ya sabe cuál es el costo mensual. Una cosita también que le quería preguntar a Joe, que muchos me hacen es, si la persona hace un financiamiento, hizo un préstamo contigo o con alguien en tu equipo, que te felicito que has tenido una buena experiencia con tu equipo. Todo tu equipo siempre ha sido increíble. Entonces, a todo el equipo de My Mortgage Inc. le mandamos saludos y abrazos y gracias por todo lo que ustedes hacen cada día. Dicen, si un cliente hace un préstamo contigo y de repente gana la lotería, y dice, quiero ya pagar, saldar la casa. ¿Tienen que ellos pagar el interés que queda? Específicamente algo que estaba pensando hasta el FHA. No. Si compran un préstamo FHA o convencional, ninguno de esos préstamos tienen una penalidad por pagarlos, por liquidarlos, como quiera decir. Lo puedes pagar de todo, puedes quedarte con el préstamo, pero no tiene penalidad, lo puedes pagar en completo y ahí ya se termina el préstamo o la deuda. Exacto, y cuando yo hago coaching le voy a dar un secretito ahora, le voy a dar unos nuggets, como decimos en inglés. Lo que yo siempre también les recomiendo, hablando de mortgages, es si puede hacer 2 pagos por mes, ¿verdad? Y así ese segundo pago puede ir directamente al principal y puede ahorrarte los cargos de interés, los intereses hasta pagar la casa un poquito más rápido. Eso sería otra conversación, otro show, pero eso es lo bueno. Entonces, si de repente la vida de ustedes cambian o quieren pagar un poquito extra o pagarlo más rápido, no hay cargos o no hay penalty charges que te van a cobrar el banco. Bien interesante. Ahora, como una persona, porque todo el mundo quiere la casa de $1 millón. Todo el mundo quiere ir a las islas de Miami Beach y miran las casas de $10 millones y dicen, la quiero comprar. Pero como uno, como cliente, o cuando yo digo de consumidor, señores, somos nosotros los que compramos autos, casas, que estamos consumiendo aquí en Estados Unidos.
¿Cómo podemos determinar, yo, con tu experiencia en los 18 años que tú tienes haciendo esto, esto es lo que tú puedes comprar? ¿Cómo tú determinas el tipo de casa, en inglés, what you can afford? ¿Cómo no? Eso depende de cierta variancia. Depende de lo que usted gana. Si es W2, cuánto gana la hora, o si es por salario, cuánto es el salario semanalmente o mensualmente, no importa. Y si eres self-employed, determina revisarte los taxes, así sea por un año o por 2 años. Pero nosotros, eso es lo que determina saber exactamente por lo que tú vas a calificar. Okay, casi siempre, no es siempre así, pero casi siempre es el 50% de lo que tú ganas, es con lo que se calcula para poder calificarte. Pero para más detalles, porque eso es un poquito complejo, nosotros te podemos revisar los taxes inmediatamente. De cuando tú me los mandes a mí, yo te doy una respuesta para atrás en 24 horas. Te lo reviso, te dejo saber exactamente más o menos por lo que usted va a calificar. La respuesta es dependiendo en lo que ganas, si eres W2 a la hora o por salario, o si eres self-employed, dependiendo de lo que declaraste en los taxes. Y lo que muestraste como ganancias, ¿no? Como ganancia, correcto. Una pregunta que se me dio escribirlo, pero te la quiero hacer porque lo estoy pensando ahora, es, hay un esposo y esposa, ¿verdad? Como yo y mi esposa estamos casados y los dos queremos estar en el préstamo. Y vamos a decir que el esposo tiene excelente crédito, pero la esposa más o menos. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Desafortunadamente, todos los bancos se van con el crédito más malo. Desafortunadamente, porque el banco a la persona que le preocupa es por el crédito más malo, no es por el crédito más alto. Okay. Esa es la respuesta. Y esa es la diferencia, porque muchos se confunden lo que es un cosigner, como el de un auto, que miran a lo que es más bueno, el cosigner, y el co-buyer tienen que cualificar igual. Entonces, como mencionó Joe, el que tiene el mínimo crédito es donde se van a enfocar. Entonces, los dos tienen que estar en una posición casi igual, o obviamente tienen que estar en la misma situación para cualificar y tener ese interés. Pero señores, no se preocupen, por eso yo estoy aquí. No sudan tanto. Estamos aquí para ayudarlo. ¿Okay? Entonces, si usted decide que quiere incluir a su esposa por situaciones de ingreso, ahora es el momento para tener una consulta también con Joe o conmigo para poder posicionarlo, obtener ese financiamiento lo más rápido posible para que Joe pueda ayudarlo con su préstamo para que puedan comprar su casita. A mí cada rato, Joe, no pasa ni un día que me preguntan a mí, ¿is this a good time to buy? I mean, I even got realtors asking me that. Explícame, ¿este es un buen momento para comprar? ¿Qué es tu opinión? Te voy a dar mi opinión. Okay. Esa pregunta me la vienen haciendo hace 5 años. ¿Y qué ha pasado en los últimos 5 años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a los precios? Absolutely. Se han duplicado. Yep. Y se van a seguir duplicando. Mi respuesta para esa pregunta es sí, definitivamente tienes que comprar. Este es el momento de comprar. Los intereses no es que estén altos, los intereses han estado más altos que esto en el pasado. Los intereses siguen competitivos y anyways, ¿qué es mejor en este momento? ¿Comprar o rentar? Porque la renta está más cara que un préstamo. Yeah, definitivamente, mi gente, compren lo más antes posible. Y como estaba diciendo Joe, aquí me tienen a mí para, si tienen una pregunta de lo que sea, así piensen que pueden calificar, que no pueden calificar, yo prácticamente les puedo contestar la mayoría de sus preguntas inmediatamente. ¿Ok? Para eso me tienen. And it's been amazing because we've had a lot, I'm going to talk English now, is that we've had people that really don't think they can buy, and they get discouraged, and they keep renting, and then they're in the same place for 10 years. They could already almost paid half of the mortgage, and then not knowing that they could buy. A lot of it is just not getting well educated, and I think that's where you come in, give them the education, because I've had circumstances that clients go, oh, wow, I could buy. I didn't know. I had enough credit, and maybe they could have bought a long time before. Guys, don't lose any time. It's free consultation. You have nothing to lose. What's the number again, Joe? 786-280-8882. Now, obviously, I'm going to have to talk about something that's important to me. It's a little soft spot on my heart. It's in regards to credit, okay? And you might think he did mention something very important, okay? Él mencionó algo bien importante. Lo que es también en español para que de veras escuchen esto, okay?
Para cualificar, para comenzar, en uno de los programas son 580 algo, if I don't remember, if I'm right, about 580. But what does that impact? What's the changes? ¿Cuál es el cambio de una persona que entra en 580 a, vamos a decir, 780? ¿Cuál es la diferencia en lo que va a hacer eso en su financiamiento? La diferencia es en el interés. Right. Es lo que juega. Entonces, en el interés también juega por lo que puedes calificar. Obviamente, mientras mejor crédito tengas, mejor interés, más puedes calificar, mejor préstamo. Pero no que no podamos trabajar con alguien que tenga 580 o tratar de mejorar el crédito para subírselo, ¿me entiendes? 100 puntos, 80 puntos, hasta donde se pueda subir el cliente, para que ellos puedan también tener el beneficio de poder comprar con un FICO score más alto, sí se puede subir. Sure. Y algo que yo he visto, y me imagino que también lo has visto, es casi siempre la primera casa que la gente compra no es la casa que es para su vida. Compran algo, entran en una vivienda, tienen el crédito por lo menos suficiente para comprar, luego mejoran su crédito, ya luego lo pueden vender, pueden refinanciar, ¿verdad? Si se quieren quedar con la casa, pero por lo menos ya pueden entrar en el mundo de being a homeowner, right? Correcto. What are the challenges that you think, and this is off the record right now, it's something that I just, I've been here listening to you, what are the biggest mistakes that a lot of your clients, or a lot of consumers that you see do when they're about to buy a home? What can they cannot do when they're saying, okay, I got the credit, they have enough credit, they're in the position to buy a home, they're doing the mortgage with you, what they should never do while they're in the process of buying a home? One of the biggest mistakes that people do is after I run their credit and after I give them a pre-approval letter, that they go add more credit to their existing credit. Because some people could keep adding credit to their credit because they qualify for, let's just say, over $500,000, but they only really want to buy a property that's $450,000. But most people, they're tight, and especially with the home prices the way that they're now, we try to advise them to not use their credit as we're doing their process for their loan application. Sometimes they don't pay attention. Hay veces no hacen caso. Hay veces van y se sacan un carro o le prestan el crédito para el primo, para la prima, para un amigo, pensando que ellos siendo un cosigner no lo va a perjudicar, pero en realidad sí te perjudica, aunque seas un cosigner, aunque seas una tercera persona en el crédito, mientras que tengas esa deuda en el crédito, te va a perjudicar. Y te va a perjudicar para poder calificar tal vez al monto que quieres. Absolutely. So a very interesting point. I want to kind of talk about that a little bit because I see that a lot. That's why I asked you that question. Si usted está en un momento para comprar, if you're in the moment to buy a house and you're in the process, this is not the time, folks, to start buying a car. Don't walk with a pep in your step because you got an approval by Joe, you're about to go funding or you're about to get a home and now you want to go and buy a car. That's not the time. Wait till you finish this closing because now you have a debt on your credit. And one thing that I want to, and I'm sure Joe, they're going to look at your credit one more time, right? At the moment of closing. So they want to make sure that everything is up to par how they looked at your credit. So now time to share your credit. Talk about co-signing. Guys, listen, I get calls all the time too. It's like, why is this on my credit? I co-signed for my cousin. Yeah, you co-sign for a car. You're responsible for that funding or that financing. So if mama, cousin, friend, ex-wife, ex-girlfriend, or whatever it is doesn't pay for that car, guess what? You're responsible for it. So I'm not saying not to co-sign, okay? Don't get me wrong. I'm not saying to support friends. I'm not support your family. I get that. But if you're serious about buying a home and you want to position your family into a home, it's not the time to do that. Just wait a little longer, okay? Get your home, clear your mortgage with Joel, and then you can obviously do that. There's not a time to start buying cell phones and going crazy with your credit, start applying for credit, because inquiries could bring down your scores depending on your data, on your report. I don't want to sound like a nerd here, between 6 and 15 points. Now, one of the questions I want to ask you real quick, while talking about inquiries, can you get disqualified if you have a bunch of inquiries on your credit? You can't really get disqualified. Okay. Inquiries, once you run your loan process through like DU, which is desktop underwriting, or LP, loan prospect, there's certain factors that play a role, and inquiries are not good. So I would stay away if,
listen, when you're trying to buy a house, you got to prep to buy a house. Sure. You can't, if you're trying to buy a house, you can't go and run your credit and do all sorts of crazy stuff with your credit. You got to be disciplined. That's the biggest thing. It's probably one of the biggest transactions that you're going to do in your life, which is to buy a house. Right. So there's got to be preparation. I can help you prepare yourself to purchase a house. I can give you a ton of advice on how to prepare to purchase your property. I can give you what to do, what not to do. I can help you with these type of things. Absolutely. And one thing about the car business, because that's one of the things that most people, when I see people do these mistakes, it's because they run to a car. And there's something called that shotgun, okay? They're gonna shotgun your loan to many banks. So you minus 6%, let's say minimum, per inquiry, you might put yourself in a disqualification now for the funding, and you're not gonna be buying a home, okay? So one thing that I admire about Joel is that he's going to position you, he's going to give you the education, he's going to guide you. It's not a transactional, it's a relationship. And that's the reason why today I'm being transparent with you. This interview was done in the moment because I want him to come and introduce himself to you guys, because if anybody knows me knows that I don't bring anybody to this podcast. It's people that are making a difference. That's why it's called Soñando con Mr. Credit 05. People are dreaming. People want that dream to become a reality. And the only way you're gonna get that is with true people who have the heart to make a difference in your life. And the moment that I met Joel, his entire team, Danny, everyone, I was inspired enough that I wanted to really get to know them. But it's not me. I'm not a greedy person. I wanted you also get to know them. So going back to the realtors, you have nothing to lose. Whether you're already talking to someone or have a relationship with another mortgage broker, give Joel a call, okay? You'll be pleasantly surprised on how professional, how much he cares about your client. He understands he has pretty much the same values that I have. And that to me is important. It is not the time also, guys, if Joel's helping you out, you're working with a lender, it's not time to shop him either. Stick with him. He's gonna guide you all the way to the end, okay? He's here to position you and position your clients. I want Joe to repeat his phone number one more time. 786-280-8882. 786-280-8882. I'm available all the time. Give me a call. Absolutely, folks. And if for whatever reason you lose the number, you can always feel free to give me a call. I'll make sure you get connected with Joel and his team to be able to answer. The consultation is completely free. I want to thank Joel again for being with me today. I know this was the last minute. I appreciate you coming. I want to congratulate you, and something I really want to share with you is that you change people's lives every single day. What most people don't know, that you're actually an unsung hero. Why? Because everybody wants to buy a home. And you made that streamless. Now, sometimes we can't get everybody, but we try, right? We try. And by doing that, you change many people's lives. I truly believe that what you and your team are doing are contributing to getting a better community. And that's what we all want. So thank you for taking time off your day to be with me today. I'm privileged to have you as a friend of mine, which means that's the most important thing. And I know with us, we're going to change many lives together. Looking forward to it. Boom. Señores, gracias por estar otra vez en este show de Soñando con Mr. Credit 05. No importa dónde usted se encuentre, sea aquí en la Florida o alrededor del mundo, le quiero dar las gracias por tomar un tiempo, un ratito conmigo. Mi meta es cambiar muchas vidas y sigan soñando, porque esos sueños algún día va a ser una realidad. Le doy las gracias otra vez a Unsupervised, a Mr. Credit 05, Business 305, at Urgent Credit Solutions, at AM Capital y también a My Mortgage por este gran show de hoy. Le mando muchas bendiciones. Hasta la próxima. El mismo canal lo espera Mr. Credit 305.